Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Joterismos. Como siempre, estamos muy agradecidos con Radio Nopal por recibirnos aquí en su cabina y permitirnos transmitir desde acá. Estamos muy emocionadas por tener este programa en vivo y que más adelante podrán también escuchar en nuestro canal de YouTube sobre un tema que nos parece muy importante en estos momentos. Creo que a muchos movimientos sociales les preocupa y también les ocupa atender el impacto que está teniendo el auge de las derechas en todo el mundo, en diferentes países. Ahorita podemos dar algunos ejemplos. Sin embargo, que se ha materializado con la toma de protesta de Donald Trump en los Estados Unidos por segunda ocasión. Y pues viene con todo, viene más radicalizado. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre este tema, sobre las derechas en el mundo, muy específicamente sobre Donald Trump, que pues para quienes estamos en México pues es nuestro país vecino y bueno, creo que en este caso a todo el mundo le va a afectar el gobierno de Donald Trump, pero específicamente también podemos hablar sobre México y Latinoamérica. Entonces, pues para empezar, le doy la bienvenida a Roy Ponce, nuestra colega de Joterismos. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Emma. Contento de estar otra vez acá con todas y todas las personas que nos escuchan. Igual contento de seguir en este segundo programa en transmisión en directo desde Radio Nopal. Y bueno, entusiasmado también por nuestra invitada del día de hoy, que bueno, ahora presentarás, pero bueno, acá andamos, sobreviviendo, por cierto, al inicio de año, no lo sé. Que viene con todo, ¿no? Muchísimas noticias y justo creo que también está la complejidad de procesar todas esas noticias y un poco intentar en este episodio sacar algunas como líneas de lo que nos puede servir para imaginar también respuestas a esto. Y bueno, en un momento más va a llegar nuestra colega Ferka, también de Joterismos, pero hoy tenemos una invitada muy especial, mi comadre y compadre Anaída Alcázar, quien ha participado en la construcción de iniciativas políticas y se desempeña como analista en temas sociales y políticos. ¿Cómo estás, Anaíd? Muchas gracias por invitarme. Creo que esta conversación de las derechas ya nos la debíamos y creo que por un lado nos decíamos como de no, pues no, las derechas no van a llegar o están muy lejos o esto está pasando en Brasil o esto está pasando en la India o esto está pasando en El Salvador, pero es una realidad, ¿no? En alguna de las conversaciones que yo había tenido con algunas compañeras y compañeros decían, no, pues aquí en México, ¿por qué va a pasar la derecha, no? O fenómenos autoritarios. Entonces, bueno, me parece que es necesario hablar de esto y es necesario poder tener como una claridad, incluso desde los movimientos, a qué nos referimos con derecha, a qué nos referimos con conservadurismos, en qué punto también hay posiciones conservadoras dentro de los propios movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, esta era de las, no sé si de las identidades o de los cuestionamientos políticos en otra fase, en otra dimensión, pues creo que va a ser necesario poderlos contrastar con la realidad política de muchos países. Entonces, no, pues muchas gracias y qué bueno que abren este espacio para hablar de esto. Gracias a ti por estar acá. Entonces nos emociona mucho este programa. Creemos que va a ser bastante útil para quienes nos sentimos un poco perdidos, como decíamos, con toda esta información, con todo lo que está pasando, los nuevos gobiernos que están iniciando desde la derecha así muy radical. Pero antes quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando desde radionopal.com. También estamos en vivo en Twitch y en TikTok, así que un saludo a toda la gente que nos está viendo. Y como siempre, iniciamos el programa comentando alguna noticia que nos parezca muy relevante. Y como hoy vamos a hablar sobre las derechas en el mundo, pues justo creíamos que esta noticia que hemos estado comentando en esta última semana, porque hace una semana justo, una semana y un día, Donald Trump tomó protesta como presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión. Acuérdense que es su segundo mandato, no es su segundo mandato seguido. Hay muchos presidentes de los Estados Unidos que tienen dos mandatos seguidos. En el caso de Donald Trump, pues se vio interrumpido porque en la segunda contienda le ganó Joe Biden. También se acordarán que hubo esta toma o este ataque al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump, que él mismo... Y que ahora están absueltos, ¿no? Todos los que estuvieron participando en el asalto al Capitolio ahora están absueltos. Hay un proceso de poderlos
no solamente que salgan, sino reivindicarlos, ¿no? Como fue una parte de la libertad de expresión, ¿no? Como nosotros estábamos afectados y ahora, no sé si vieron uno, que es muy famoso, que tenía como las pieles y que decía, ahora voy a salir y necesito armas porque necesito defender mi país, ¿no? Sí, creo que esta noticia también del Capitolio en 2021, en enero del 2021, es muy fuerte, ¿no? Los seguidores también instigados por Donald Trump toman y atacan el Capitolio y justo uno de los primeros decretos, que son muchos decretos de los que vamos a estar hablando hoy, ¿no? En el primer día de gobierno de Donald Trump, uno de esos decretos es un indulto a 1,572 personas que participaron en ese ataque, algunas personas con delitos como ataque a la autoridad, ¿no? A las policías o conspiración, etcétera, pero Donald Trump los perdona y era una de sus promesas de campaña, ¿no? Perdonar a sus seguidores, y pues es un mensaje un tanto complicado. A eso se suman otros decretos, ¿no? Entonces, pues no sé, si quieren empezamos un poco hablando de esta noticia. Anaí, ¿tú qué sientes que nos espera, qué vamos a estar viendo en este gobierno de Donald Trump? Pues creo que va a ser complicado, y esto no es como desde una parte simplista, sino también cómo se posiciona, ¿no? No llega Donald Trump como en el primer mandato, como tú lo dices, no llega llega con más fuerza y con más convencimiento, ¿no? Esa vez nos sorprendió y dijimos, no puede ser, no creo que gane, están locos, pero hay algo real, ¿no? Hay un ataque ahí a la democracia liberal, que es la que no te ha resuelto el tema de salud, no te ha resuelto el tema de no tener trabajo, no te ha resuelto tampoco el tema de seguridad. Para ellos es muy importante todo el tema de la frontera y de las personas migrantes, porque para ellos, o sea, incluso lo dicen, ¿no? Como antes, desde de llegar como a esta investidura, estaba diciendo como, no, pues voy a clasificar como a los narcotraficantes como terroristas, ¿no? Entonces, todo como estado que fortalece, más bien que este proceso político que fortalece al Estado, cómo se cuestiona en algún punto, cómo se fortalece en algún punto con la primer llegada de Donald Trump, y decir, no, es que estos están locos, y al final vimos que era la clase obrera la que estaba también votando por él, y ahora nos sorprendió mucho cuando vimos todo esto de latinos por Trump, ¿no? O latinos con Trump, y que había incluso como gente reggaetonera, que estaban haciendo campañas por Trump, y todo es así de, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces ahí viene la complejidad, porque ya no es como buenos y malos y progresistas y conservadores, sino es como, pues ellos también piden libertad de expresión, ¿no? O sea, es algo que una de las batallas históricas que hemos tenido acá. Bueno, población LGBT, ¿no? Votando por Trump. Uh-huh. O sea, es decir, pese a todo su discurso de odio y demás, población LGBT votando a favor de eso, digo, no es nada nuevo, hay población LGBT, es decir, que seas homosexual, lesbiana, trans, etcétera, etcétera, no te quita que seas conservador, pero es interesantísimo, a mí me pareció muy interesante eso, ¿no? Es decir, estas otras poblaciones, estos otros grupos, votando, ¿no? Por un personaje que no ha escatimado en ningún momento para expulsar todo un discurso de odio, y que es claro. Y a reserva de que esa pregunta la podamos dejar para después, no quiero ahorita quedarme ahí, se me hace bien interesante qué hace, ¿no? Que alguien con este perfil pueda atraer personas que no sé si en otro momento podrían estar juntas. O sea, es decir, hay que reconocer que tiene una cosa ahí demasiado mediática, pero bueno, solo era ese pequeño comentario. No, totalmente con eso, en el sentido de que creo que Donald Trump sí tiene una particularidad, ¿no? Sí tiene una característica de la personalidad, de cómo se maneja en medios, ¿no? Es como muy irreverente, pero que incluso otras figuras políticas que ahora están subiendo en diferentes países,
pues tienen un poco esa característica, ¿no? Como de ser el popular, del irreverente, de la rebeldía, ¿no? Hay escritos que hablan sobre la rebeldía cambio de bando, ¿no? Ahora la rebeldía y la revolución ya no están con los progresismos, con los movimientos de izquierda, sino que ahora ser de derecha y ser conservador es la nueva rebeldía, ¿no? Porque para ellos su concepción de los valores y de la ética social se están perdiendo, ¿no? Es como cómo recuperamos espacios los blancos, en primer lugar, ¿no? O sea, cómo estas personas de otras razas están ocupando nuestros espacios políticos y luego cómo ahora tenemos que pagarles por todo, ¿no? Así de que, no, pues la cuota de género, la cuota de diversidad, la cuota de discapacidad. Entonces para ellos es una amenaza a su status quo de lo que debería de ser socialmente, ¿no? Lo que debería de ser. Entonces la rebeldía es para que devuelvan y regresen esos valores fundamentales. Entonces ya no es la señora como provida que está ahí hablando sobre el aborto, o sí, pero también están estos otros personajes que le están haciendo mucho sentido a muchas personas y que también corresponden a una crisis del sistema de representación, ¿no? O sea, como la gente está cansada de los partidos políticos, está cansada de las convenciones, de las elecciones, de los fraudes, de que con eso no se está resolviendo nada. Entonces viene alguien y te dice, oye, voy a cambiar las cosas y lo voy a hacer de una forma rápida, ¿no? Como en el caso de Milei, que también que les dice, ¿no? Después de tener una inflación de casi del 70%, que llegue y te diga, voy a resolver todo de la noche a la mañana y ustedes van a poder comprar más cosas, van a poder tener mejor capacidad de compra, van a poder tener, a cambio de sacrificar derechos de minorías, y estoy haciendo como entre comillas, pues a mucha gente le hace sentido, pues ¿quién quiere vivir mal? O sea, ¿no? ¿Quién quiere vivir? O sea, ¿quién quiere decir, ay, no, pues yo me sacrifico? Nadie, ¿no? Está muy interesante también pensar, bueno, ahorita lo podemos ver después, ¿no? Este tema de los movimientos sociales, ¿no? Creo que hubo, pues no sé si avances, triunfos por parte de las izquierdas, de los movimientos sociales como el feminismo, la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Que se vieron reflejados en ciertas políticas de gobierno que a mucha gente le generaron esto que tú dices, ¿no? De necesitamos recuperar nuestro espacio, las personas blancas, las personas cis hetero, las personas etcétera, etcétera, ¿no? Conservadoras. Creo que en Argentina está pasando algo interesante ahorita con las protestas, justo por todo lo que dijo Milei en el foro de Davos, pero también como de autocrítica, ¿no? Un poco de autocrítica de cómo nos acomodamos en cierto lugar y permitimos que avanzara tan rápido las derechas. Pero bueno, antes de seguir vamos a hacer un breve paréntesis para darle la bienvenida a Ferka Vélez, que está llegando a la cabina de Radio Nopal. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros, nosotras y nosotres en este programa sobre pues el ascenso a la derecha. Y bueno, pues seguimos con esta discusión. Entonces, pues no sé, también preguntarte, Ferka, ¿qué pesadillas te está dejando esta toma de protesta? Más que preguntas, ¿qué pesadillas tienes? Ay, pues la verdad es que ya cuesta, bueno, desde hace mucho que cuesta dormir en las noches, ¿no? Pensando en todo lo que está pasando, pero escuchándoles ahorita un poco, pienso que necesitamos reevaluar justo, no solamente porque la derecha ha logrado captar la atención de toda la gente, incluso con perfiles que no son necesariamente pues los tradicionales, ¿no? Del sujeto blanco, del sujeto heterosexual, etcétera. Mencionabas, Emma, hace rato la cuestión de estas políticas de inclusión. También me parece que habría que evaluar y reevaluar y hacer autocrítica desde los movimientos progresistas y de izquierda, qué es lo que hemos estado haciendo para llegar a este punto. O sea, creo que muchas de las políticas pues de inclusión, de respeto a los derechos, también fueron blanqueadas por un neoliberalismo que lo que hizo fue, por ejemplo, una cosa que se me ocurre es desconectar las luchas
pues de la diversidad sexual, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las personas racializadas, de la cuestión de la lucha de clases. Uh-huh. Y eso creo que también tiene que ver, ahorita una de las consecuencias más palpables es que mucha gente, pues independientemente, incluso estábamos diciendo latinos por Trump, pues es gente que claramente sufre el racismo, la discriminación, pero que también dice, bueno, es que con Trump nos va a ir un poco mejor económicamente. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo y qué hemos dejado de hacer como movimientos de izquierda para, pues, llegar a esta situación en donde muchas de las colectividades han olvidado que una de las luchas más importantes es contra el capitalismo? Y es justamente el capitalismo el que genera estos ambientes de pues precarización y de polarización política, ¿no? Entonces, pues no sé qué opinan de eso. Sí, yo justo quería decir que pensando un poco en los simbolismos también que hemos visto en los últimos, desde la campaña de Donald Trump, ¿no? Creo que utilizan muchos simbolismos, pero también hay imágenes muy fuertes un poco para contrarrestar estas narrativas con las que llega. Por ejemplo, una fotografía que vi justo de una persona migrante con una playera que decía Latinos for Trump, que estaba siendo deportado, se me hizo bien impactante, ¿no? Pero estaba pensando justo a partir de esto, también todas las fake news, todas las mentiras que constantemente utiliza la derecha, Donald Trump muy específicamente, pero ayer o en estos días que estaba leyendo el decreto sobre su política de 2 géneros, un poco de exclusión de de exclusión de las personas trans, prácticamente solo se refiere a las mujeres trans, como que pareciera que no sabe que hay hombres trans también, pero fuertísima, ¿no? Y todo lo que lees tú sabes que es mentira, o sea que no hay ningún dato científico, sin embargo él se sustenta en la biología, en la ciencia, etcétera, que pues no hay ninguno de sus argumentos que pueda ser verificable, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también un poco por ahí podríamos ver como este factor atrayente, ¿no? De la mentira o también del, no sé, quizá también de la falta de organización que tenemos para contrarrestar o responder ese tipo de información, ¿no? O sea, creo que aquí vienen varias cosas, ¿no? Y una de la que dices, Ferka, es que cómo desde la izquierda, desde los movimientos progresistas, hemos dejado pasar este tipo de cosas, ¿no? Y creo que ahí tiene que ver también con todas las diversidades que hay. Entonces nos preocupamos que si incluimos no sé qué, luego que no sé qué, luego que no sé qué, que esto es la palabra correctamente política, esta no es la palabra correctamente política, esta persona me hizo... ¿Sabes? Como que también los purismos en los que nos encerramos de pronto nos hicieron hacer como un no sé, como meternos en una bolsa y que solamente vernos a nosotras, ¿no? La autorreferencialidad, ¿no? Como es que el movimiento feminista y sí, o sea, el movimiento feminista movió muchas cosas, pero no movió muchas otras estructuras, ¿no? Y lo que tiene la derecha es que, o sea, tienen como una cosa muy clara, que es nosotros queremos regresar a nuestra sociedad tradicional de supremacía blanca, ¿no? Y eso es como todo lo demás no importa, no queremos la redistribución del dinero, porque si entre más ricos hay, es esta cosa en cascada que le cae a los demás, ¿no? Y pues si les tocó pues los trabajos precarios, pues les tocó los trabajos precarios y ni modo, ¿no? Entonces este modelo de vida pues como que lo tienen muy claro, ¿no? O sea, como de 2 sexos, toda la parte del tema biológico, el tema racial, ¿no? Lo tienen muy claro. O sea, es como, y cuando tú le preguntas a gente de movimientos sociales o de izquierda, ¿cuáles son nuestros horizontes compartidos? No, pues es que yo quiero esto, no, yo quiero lo otro. Y creo que eso es complicado, ¿no? Ponernos de acuerdo es complicado, los conflictos siempre van a pasar, pero cómo nos reflejamos y cómo esto nos hace ver también las carencias que tenemos y cómo podríamos avanzar o no, ¿no? O sea, cómo incluso pienso mucho en estas
todo lo que pasa en Alemania en relación con Palestina, de que si no puedes decir que eres pro Palestina porque entonces eres antisemita, entonces hay gente que es antifascista que está diciendo que es sionista. No, es un desastre, ¿no? O sea, es una locura por un tema de identidad política. Y por el otro lado, como todos estos simbolismos me parecen muy alarmantes, ¿no? Yo creo que lo que ellos quieran es que tengamos miedo. O sea, una cosa así de que Elon Musk haciendo el saludo nazi, así de que no, es que yo solamente estaba tocándome el corazón y luego fue así. Y pues obviamente sabía que todo el mundo nos íbamos a sacar de pedo y que eso iba a ser la nota. O sea, ellos sabían que iba a ser la nota esa, ¿no? O sea, sí nos alarma todo lo que dicen, pero ellos descaradamente lo dicen así porque quieren generar miedo y quieren generar terror, ¿no? O sea, va a haber redadas en las escuelas, en los trabajos, va a haber tal y tal. Pues claro que da miedo, ¿no? Entonces pues estamos como descolocados, ¿no? Porque por mucho tiempo no pensamos, ¿no? O sea, que eso fuera a ocurrir de esa forma, ¿no? Y creo que también lo que pasó en Argentina con Milei, pues sí, está loco y no sé qué, pero no lo va a lograr, ¿no? O no va a hacer esto. Pero estamos viendo que sí está desmantelando cosas y que la gente está preocupada y que se está organizando en asambleas y está haciendo otro tipo de acciones políticas para contrarrestarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que la parte simbólica es el terror, ¿no? O sea, vienen y quieren cortar cabezas y si no las cortan, pues nos vamos a ir a las alcantarillas a escondernos. De eso a que puedan hacer todo lo que ha dicho, no sé, ¿no? O sea, no sé qué tanto, porque incluso tiene cosas presupuestales, ¿no? O sea, las deportaciones también tienen costos, la infraestructura, ¿no? Mucho de lo que dicen que es cierto que cuántas personas migrantes latinoamericanas o de otros países están en Estados Unidos haciendo trabajos que no, o sea, ya es el cliché, ¿no? Pero sí hay trabajos que no quieren hacer ellos. No, y de hecho que sí hemos visto en estos días, por ejemplo, los campos, ¿no?, de la agricultura, que se han vaciado porque justo la gente, incluso con una situación administrativa regular, que les da miedo salir a los campos a trabajar porque pues están las redadas, ¿no? Entonces creo que es bastante complejo. Yo algo que estaba pensando, y ahorita le doy la palabra a Roy, es justo, ¿no? Creo que a veces pensamos en todas estas locuras que se han dicho por parte de las derechas, y entonces creemos inocentemente que la gente va a votar con sensatez o va a participar, va a sumarse a movimientos con cierta sensatez. Y no, la verdad es que nos hemos quedado muy cómodos sin argumentar frente a esas cosas que parecen súper absurdas, ¿no? Pero que ahorita están convenciendo a gran parte de la población, ¿no? Entonces, que justo me hacían pensar qué tanto ha funcionado que estos personajes sean hasta cierto punto una suerte de cosa caricaturesca, ¿no? O sea, es decir, uno diría, bueno, este tipo no va a llegar, ¿no? La primera vez dijimos, bueno, sería muy rarísimo, ¿no? Y llega, y luego en este segundo momento era como, ay, no creo, ¿no? Que lo mismo pasa con Milei, lo mismo pasa con otros personajes que son una suerte de cosa, como un personaje salido de una serie de estas de sitcom, ¿no? O sea, es una sátira, algo por el estilo. Perdón. Y qué tanto, me hacen preguntarme, qué tanto hemos justo banalizado, ¿no? O sea, es decir, qué tanto ha servido para que a partir de una suerte de figura mediática, ¿no? En la que uno podría pensar que no hay mayor seriedad, ¿no? Y no habría por qué tomarlo tan en serio, nos descuidamos, o más bien quedamos como un poco perplejos frente a cómo es que sí hay quien, ¿no? Le toma tal cual como una suerte de líder, ¿no? No sé, o sea, es decir, a mí lo que he estado viendo durante estos últimos meses y todo lo que se ha desarrollado alrededor de estos personajes, para mí son una suerte de personajes que salen como de una serie, ¿no? Entonces, bueno, soy súper... Succession. Sí. Exacto, ¿no? O estas otras películas, o sea, es decir... O del pasado también, ¿no? De pronto vemos estas posturas así súper cercanas al nazismo que nos espantan también, ¿no? Saberlas regresar. No, total, ¿no? Pero acá hay, creo, me diera la impresión que aquí hay un matiz como un poco... a ver, voy a plantearlo de esta manera. Generalmente
la cuestión en redes sociales siempre está con esta cosa de que, bueno, hay cosas que no deberíamos de tomarnos tan en serio, ¿no? O sea, uno entra a redes sociales para divertirse, para postear cualquier cosa, en fin. Y me da la impresión que estos personajes llegan a esos lugares, ¿no? De poder, que además, bueno, en realidad son personajes ya con poder, ¿no? Es decir, simplemente lograron articular todavía mejor sus formas para seguir ahí. Y en esta suerte de son un chiste, ¿no? El chiste acaba volviéndose una cosa muy real, que no sé hasta qué punto uno tiene herramientas como para poder elaborar eso. Esa es la cosa, ¿no? Es decir, qué tanto hemos subestimado el poder que pueden tener en temas subjetivos frente a una suerte de masa. Y la otra cosa que quería apuntar, para igual y podemos desarrollarlo más adelante, es también qué tanto estamos subestimando la cuestión de los seguidores, ¿no? Como una suerte de rebaño que no tiene ninguna capacidad de tomar decisiones propias, y más bien qué tanto sí se juega un deseo, ¿no? De cierta violencia, cierta crueldad que estos personajes les posibilitan, ¿no? O sea, es decir, tampoco creo que todos los seguidores sean totalmente unos borregos, por así decirlo. Creo que hay muchos que están ahí sublimando una suerte de odio a la diferencia, a mil cosas, y que estos personajes les permiten estar ahí como para sacar, ¿no? O llevar a cabo pues todo lo que sus pequeñas mentes han tramado durante mucho tiempo. No lo sé, son solo cosas que me vienen ahorita a la mente al escucharles. Sí, oigan, pues, si quieres cerca. Bueno, pues una cosa que me venía como a la mente con todo lo que estaban diciendo era que justo, bueno, hace rato se me había olvidado decir, creo que una de las consecuencias del neoliberalismo es haber instalado estas narrativas o metanarrativas incluso acerca de la posverdad. Es decir, que en realidad no existen y en realidad no funcionan todas estas narrativas que tienen que ver con pues una verdad mucho más encarnada, acuerpada, que tiene que ver con las vivencias más concretas, sino más bien todo parece ser una serie de historias y narrativas que al final se reducen a juegos de representaciones. Entonces decías, Roy, bueno, es que esto parece una serie de televisión y estos personajes lo saben, ¿no? Saben que pues la manera en la que pueden jugar y la manera en la que está el tablero actual, pues es una manera en donde lo que importa es pues la performance, la representación. Si les dices que hay ciertos hechos en el mundo, que a eso voy, o sea, creo que hay que rescatar también esta idea de pues las verdades que están encarnadas en la experiencia. O sea, pienso por ejemplo el calentamiento global, ¿no? Que es algo que hay datos muy precisos que nos dicen que está pasando algo con el planeta, y personajes como Trump dicen, pues fake news, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto pues la gente también está ya atrapada en estos discursos, y parte de las luchas y de lo que tenemos que hacer es pues volver a defender una noción de verdad que esté pues anclada en nuestras propias experiencias, en los cuerpos, y no tanto en las meras representaciones, porque no sé, el dolor, la crueldad son muy reales y se viven y se vivencian. Está, por ejemplo, esta señora de TikTok, una usuaria, ¿no? Que decía que le daba alegría ver cómo separaban a las familias, ¿no? Y bueno, pues es porque para ella también muchas veces es un simple juego, ¿no? Es una narrativa que va a favor o está a favor de una cierta noción de verdad que ha decidido comprar dentro del juego de las fake news de la derecha. Pero realmente esa gente no está sintiendo nada, no hay empatía, no hay simpatía, no hay... ¿Qué está pasando a nivel de las experiencias más encarnadas de los afectos? Que al final lo único que estas personas están construyendo en su discurso
es simplemente pues algo que esté acorde a ciertas narrativas de violencias que no pasan por pues estas emociones, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que ir pensando también. Que a propósito de eso, de lo que dices que comentan luego en redes, voy a hacer aquí un comentario porque igual justo, ¿no? Nos dejan acá en redes. Y se los voy a compartir para que podamos analizarlo. Nos dicen que si queremos igualdad, dejen de prohibir tradiciones y demás costumbres, ¿no? O sea, es decir, parece interesante que es como un miedo a como destruir algo que está como dado, ¿no? Como pienso ahora como una suerte de certeza o de cosa clara que pareciera que se puede ver derrumbada o se puede ver, se fue la otra palabra que quiero usar, en fin, o sea, decir, creo, y me lo dirán a lo mejor también más adelante, yo todo lo estoy dejando para más adelante, ¿verdad? Pensando que para otros 3 episodios. para cuando acabe esta era, que si algo creo que da a la derecha, pero me dirán ustedes qué piensan al respecto, es si algo da a la derecha es una suerte de certidumbre, ¿no? O sea, es decir, por un lado eso es ficción, es decir, no hay manera de tener tal certeza en un futuro, demás, etcétera, etcétera. Pero sí creo que comparte una suerte de promesa para un futuro medianamente, qué sé yo, con no tanta incertidumbre, cosa que no produce a veces todo lo que no está del lado de la derecha, ¿no? O sea, es decir, vértelas con movimientos en los que están a lo mejor del lado de la izquierda. Luego podemos hablar de qué es la izquierda, ¿no? Acá Ferca, nuestra amiga, acaba, por cierto, de tener su examen de doctora. Felicidades, si quiero decirlo. Justo con todo un trabajo impresionante sobre las izquierdas y demás. Entonces, bueno, cierro paréntesis, podemos luego hablar de eso. Pero, es decir, estos otros espacios lo que generan es como ¿y qué hacemos, no? Porque parece que son espacios nuevos. O sea, es decir, no sé cómo comportarme frente a esto que se produce acá. Versus estos espacios que parecen ser más tradicionales, en los que nos pueden dar cierta tranquilidad, ¿no? O sea, yo sé cuánto es 1 más 1, ¿no? Y eso me produce tranquilidad, pero a veces poner un número de más o un signo de más a esa ecuación no me produce esa misma tranquilidad. No sé qué hay de eso que les pueda generar alguna reflexión o si hay algo de sentido en todo ello. No, tiene todo el sentido porque el tema de la certeza que te da un orden, ¿no? El orden social de la derecha que cumple estos mandatos sociales que te dicen que tienes que obedecer a Dios y que tienes que obedecer a tu país y que todo el tema militar, ¿no? Por eso nos cuestionamos la familia, ¿no? Lo de la familia tradicional, ¿no? O sea, ¿cuál es la base de la sociedad, ¿no? Para que la sociedad pueda tener un orden, necesitas todos estos elementos así enlistados como tal, y eso es tu modelo de sociedad. Por eso también cuando vienen otras como alternativas de vida, de acción política, pues es cuando descuadran todo y es como, pero ¿esta a qué se refiere, no? ¿Cómo quieres lograr esto? No, pues es que yo quiero la revolución. ¿Qué tipo de revolución? No, es que yo quiero el socialismo, yo quiero el anarquismo. No, yo quiero una sociedad, un gobierno socialdemócrata, ¿no? Porque me gusta la democracia liberal. No sé, ¿no? O sea, como ciertas vertientes que causan incertidumbre, ¿no? O sea, estaba viendo un reporte donde decía que de estos donantes para cosas de derechas, ¿no? Para posturas conservadoras, hay donaciones y hay dinero disponible hasta 100 años, ¿no? Para darles a las organizaciones, a los movimientos y que puedan contrarrestar a los movimientos por aborto y tal. Mientras que para movimientos sociales progresistas o de izquierda para hay 3 días, ¿no? 20 años. Y yo creo que después de esto hay muchas que ahorita, no sé si están viendo ahorita en redes como de que es que estamos en llamas porque no tenemos dinero, porque no sé qué, porque nos daba tal y tal y tal. Y bueno, eso también, bueno, depende de otra cosa, de un ecosistema financiero que también depende de algo muy
escabroso que es como todo el tema del capital y de las bolsas de valores y de los ricos, ¿no? ¿Quién tiene el dinero? Pero bueno, con eso me refiero a que eso, el orden que les da de tener una certeza de vamos a ir por aquí, luego vamos a ir por acá y luego por acá. Bueno, eso es un tipo también de postura conservadora. Hay también grupos neonazis que están teniendo un auge y que tú lees algunas de las cosas que son antisistema y hasta uno dice, ay, no, bueno, pues creo que yo también, ¿no? O sea, como que dicen, nos van a funar. No, vamos necesitamos, queremos abolir el capitalismo y queremos abolir el sistema de clases y necesitamos abolir tal y tal cosa, pero no con personas LGBT, no con personas migrantes, no con no sé qué, ¿no? Entonces, hay un punto donde la radicalidad parece que se toca y luego se va, ¿no? Y hay como líneas que se difuminan, como que no son muy claras, y creo que ahí viene mucho lo que decía Roy, de qué elementos tenemos para poder entender a qué nos referimos con qué cosa, ¿no? No sé si ustedes han visto como algunos comentarios o posts de que Andrés Manuel López Obrador es un fascista, o es nazi, o es un autoritario. Bueno, ¿a qué nos referimos? O sea, populismo de izquierda, populismo de derecha, ¿qué rasgos autoritarios hay? Bukele es nazi, es fascista o es autoritario. El gobierno de Donald Trump es nazi, es fascista, es autoritario, es conservador. O sea, siento que nosotros también necesitamos ciertas herramientas de análisis y de análisis y como de claves para entender la realidad, ¿no? Entonces, eso creo que también es algo muy necesario entre nosotras, como entenderlo. O sea, porque ahora hasta post entre colectivas, ¿no? Esta colectiva es fascista o es sionista. ¿A qué nos referimos con eso, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿O por qué nos damos etiquetas y categorías a nosotras mismas, ¿no? Porque simplificamos esos conceptos que además serían tan útiles como para poder hacer estos análisis de lo que vivimos ahorita, ¿no? Pero, oigan, justo un poco para enmarcar como ya la parte central de este episodio, porque ahorita empezamos hablando un poco de la noticia, ¿no? Del ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y un poco para enmarcar, creo que estaría bueno entonces empezar a hablar de qué es lo que está diciendo la derecha en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas? Sabemos, y hay como muchos análisis, ¿no? Que hablan de que las derechas en realidad están conectadas, ¿no? O sea, si hay alianzas, las hemos visto, ¿no? Hay espacios donde se reúnen a hablar y hay mensajes que se están dando de forma internacional, no es como que estén aisladas, sino, por ejemplo, vemos a Elon Musk entrando en las campañas electorales de Estados Unidos, pero también de Alemania, ¿no? Ajá. O de otros países. Entonces, ¿qué están diciendo las derechas, no? Ahorita estabas diciendo algo muy interesante, Anaid, como esta como trieja bien fuerte que tienen de pensar la nación, la familia y la religión, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que es algo que ha estado como que es parte del discurso muy fuerte que traen, y que creo que, por ejemplo, ¿no? Por poner el tema trans, de pronto pareciera que lo que se sale de la cis heteronorma como que pone en riesgo ese modelo de vida, de familia, ¿no? O sea, por alguna razón es que ya no entendemos el género porque ya lo están haciendo muy complicado, se están alejando de la naturaleza, ¿no? O sea, como que generan toda una serie de miedos y de peligro de algo que en realidad no es cierto que sea complicado, ¿no? Entonces, bueno, ahí va como un ejemplo, pero no sé si, Ferka, te gustaría como un poco empezar a que vayamos trazando estas líneas de las narrativas, de los discursos que están usando, ¿no? Las derechas. Sí, pues hay algo que quiero decir que tiene que ver con lo que dices, Emal, pero también con este comentario que Roy nos compartía de la persona que comentó, y tiene que ver con que siento que hay que distinguir, creo yo que hay que ser muy críticas con, insisto, cómo hemos pensado desde las izquierdas, desde los movimientos progresistas, cierto tipo de conceptos, y cómo nos hemos dejado atrapar por ciertas lógicas neoliberales. Y justamente una de las narrativas que me parece que hace que haya este descontento con las derechas, pero a la vez
las derechas se pueden escudar de este mismo discurso y son herederas de este mismo discurso, es esta lógica de la interculturalidad y de la lógica de la diversidad, entendida esta, pues no históricamente, sino como pues toda la gente tiene pues su propia opinión, su propio criterio, es de tal, tiene derecho a opinar sobre todos los temas, tiene un montón de características que más allá de ser pieza clave para la configuración de su vida, pues parecen ya como pues ciertas etiquetas de mercado mismo, ¿no? Entonces, que todo esto que decías, por ejemplo, Anaid, hace rato de, bueno, es que ya soy anarquista de este tipo o de este, o los feminismos que también está este o este feminismo. O sea, creo que lo que hemos perdido con eso es pues la oportunidad de pensar de dónde vienen las diferencias. Las diferencias muchas veces vienen de pues claras posturas disidentes hacia ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de organizar el mundo. No son simplemente pues unas etiquetas que me pongo, que me quito, cuál me gusta, cuál no. Y me parece que mucho del discurso también de la izquierda fue en un momento el decir, bueno, todas lo que nos hace, pues, dignas, dignos, dignes de derechos, por ejemplo, es, pues, que cada quien es diferente. Cuando no, porque la derecha también es lo que está pensando ahorita, está diciendo, pues yo tengo derecho también a ser diferente, ¿no? Tengo, por ejemplo, ahorita que revocan Milei, ¿no? Quiere revocar el término feminicidio, ¿no? Porque dice, es que discrimina a los hombres, ¿no? Y esto de, vamos a prevenir la discriminación inversa. Bueno, es que sí, es que los hombres bajo esta lógica, los hombres blancos heterosexuales, los nazis, los fascistas, pues también son diferentes. ¿Por qué no respetarlos? Ah, bueno, porque de lo que se trata nunca fue de respetar a todas las personas diferentes. Lo que se trata es de disminuir la violencia, de garantizar una vida digna, una vida íntegra, ¿no? Entonces, justamente este tipo de discursos son herederos tanto las derechas como las izquierdas, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando también, pues, qué nos une, ¿no? Porque también a veces pensamos en que son posturas radicalmente diferentes, y claro que sí, pero hasta qué punto también el hecho de que ahorita tengamos a la derecha que tenemos proviene de que tanto la derecha como la izquierda ha naturalizado ciertos marcos, y estos marcos son los marcos, insisto, del neoliberalismo, porque creo yo, y para seguir con esta cuestión, que bueno, decía Roy hace rato, pues vivimos en un mundo de incertidumbre. Claro, sí, pero creo que hay que distinguir entre una incertidumbre pues materialmente anclada al mundo y una incertidumbre pues generada por este régimen de posverdad, de las fake news, de todas las tipos de narrativas confusas que hay, porque justamente lo que genera incertidumbre pues no es el no saber pues quiénes somos, lo que queremos. Lo que genera incertidumbre es que vivimos en un régimen totalmente desigual, en donde justamente no sabemos qué vamos a comer mañana, no sabemos si mañana vamos a amanecer vivas y vivos, no sabemos si la gente, por ejemplo, migrante, no sabe si mañana va a seguir en el lugar en el que incluso nació, si son de segunda, tercera generación de familias de personas migrantes. O sea, esa es la incertidumbre que realmente tenemos que pensar, no la incertidumbre de, pues no sabemos cuál es el horizonte a seguir. Bueno, pues el horizonte a seguir tiene que ver con la garantía de la vida digna para las personas. O sea, creo que la derecha lo que ha hecho con y lo sigue haciendo, ¿no? Con todos estos discursos que, insisto, que son nada más narrativas, cuentos, juegos de representaciones, es que la gente no sabe qué pasa, pero en un nivel que no es el nivel
que realmente está cuestionando lo que hace que tengamos una incertidumbre en lo material, en lo inmediato. Entonces, creo que eso es importante porque la derecha justamente impide que podamos pensar en eso. O sea, creo que lo importante es que la derecha, pues, está totalmente, o sea, los discursos, si me preguntas, Emal, ¿cuáles son los discursos de la derecha? Yo creo que lo que está en el fondo es que la derecha está impidiendo que podamos hablar de qué es lo que causa la verdadera crisis. Y la verdadera crisis tiene que ver con que hay gente que tiene pues el poder, el capital económico, político, simbólico para destruir a la gran, inmensa mayoría de la gente del planeta, del mundo. Y que no estamos haciendo nada para eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que apuntar, más allá de las estrategias muy concretas, que si Milei es una persona como estrambótica, que si Donald Trump le gusta jugar, porque también le gusta jugar a Trump, a que vivimos en los años del Fordismo, ¿no? Por ejemplo, y entonces piensa que también confunde la política con el mercado, y entonces juega como juegan los empresarios a la cuestión que tiene que ver con, pues, el gobierno de todos, ¿no? O sea, más allá de esas diferencias, creo que lo que engloba toda la derecha es que ahora sí que hay un libro que me gusta mucho de una autora brasileña que se llama Sueli Rolnik, que se llama, creo que, Esferas de la Insurrección, que lo que dice es, más allá de todos estos discursos, lo que hace la derecha es, pues, mantenernos también ocupados con estos discursos, pues, que sí son terroríficos, pero nos mantienen ocupados para que no veamos que el capital está destruyendo el planeta y al mundo y a nosotros. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que pensar. Sí, y de hecho, o sea, después de lo que estás compartiendo, me pregunto mucho esto de la certidumbre para quién, ¿no? La certeza para quién. ¿Quién va a tener la certeza de qué? ¿No? Entonces, pues nosotros realmente no vamos a tener nunca certeza de nada, ¿no? Mientras vivamos en un sistema capitalista. Yo les quería compartir algunas cosas. El año pasado, creo que fue en junio del año pasado, 2024, se hizo aquí en Ciudad de México la conferencia, la CIPAC, ¿no? Donde se supone que iba a venir Milei. Entonces una amiga y yo dijimos, bueno, pues hay que ir. Vamos a saludarlo. Hay que ir, pues, porque creo que también hay un gran error dentro de nosotras. O sea, sí era abierto al público. Es abierto al público, pero pues sí, no. Como que te andan viendo así de que como que, pues sí, porque además fue en Polanco, es gente como muy blanca, como que, pues si sales de ese parámetro, pues sí es como raro. Tampoco es que te niegan la entrada, pero tampoco es tan público. También creo que la entrada costaba como 8,000 pesos, una cosa así. Wow. Y entonces ahí se congregaron un montón de candidatos para puestos de representación popular de derechas, pero donde decían, esta es la derecha dura, no es una derecha blanda. No es el PAN, pues, o sea, o esta fracción del PAN que vemos. O sea, nosotras vamos por más y vamos por la extrema derecha. Y ahí vienen unas cosas muy diferentes, son discursos muy distintos. Y bueno, ahí al final presentó su candidatura Eduardo Verástegui. Y bueno, más que contarles toda esta parte de Verástegui, más bien quiero contarles cómo fue la experiencia de estar 8 horas escuchando una y otra y otra y otra. O sea, no había descanso, era una y otra y otra y otra y otra. Y era un escenario espectacular, o sea, era una cosa bien producida. Tú veías la gente, las luces, y así como de... Y entonces me dijeron las feministas que abortara. Y la gente lloraba, o sea, era como de, no, malditas feministas. Y muchos de los que estaban ahí tenían discursos como de que yo antes era de izquierda, pero la izquierda es un desmadre. Y aquí encontré el camino y el lugar,
porque además Dios está con nosotros. Y, como si lo que fuera la secta en realidad es la izquierda o los feminismos sí, y no ellos. Bueno, sí, no, totalmente. Y no solamente eso, o sea, hablaban de George Soros como su principal enemigo, o sea, el enemigo de la humanidad es George Soros por estar dando dinero a la agenda progresista y de la gente trastornada, ¿no? O sea, no, gente realmente muy... tienen como una personalidad y como un perfil muy, muy, muy particular, porque de pronto llegó una que es brasileña, que es feminista, y entonces está toda tatuada, bueno, no, ahorita no es feminista, pero era feminista, está toda tatuada, pelo rojo, y entonces cuenta cómo la secta de las feministas se la llevaron y le enseñaron en Ucrania a cómo pelear contra el patriarcado y contra el capital. Y fue un campamento financiado por Soros, ¿no? Open Society le pagó a ella un campamento para que ella fuera a entrenarse en un campo de batalla en Ucrania y que aprendiera junto con otras compañeras que le pegaron, o sea, cómo otras mujeres le pegaban dentro de ese campamento. Entonces cuenta toda la historia y dice, bueno, yo regresé a Brasil y estaba embarazada, ¿no? Y entonces mis amigas feministas me dieron el misoprostol. Lo tomé. Yo no contaba de que me iba a sentir tan mal con misoprostol. Todo el tiempo estuvimos mintiendo de que con el misoprostol no iba a ser tan grave el tema del aborto. Y yo me puse mal y estuve al borde de la muerte. Y en el borde de la muerte llegó mi vecino y mi vecino me salvó y me llevó al hospital. Y todo el camino mi vecino me estuvo diciendo la palabra de Dios. Y ahí entendí que ese era el camino, con mis compañeros evangélicos. Y es que aparte justo he escuchado, ¿no? Me encantó. He escuchado justo esa postura, bueno, a esa activista, y es muy fuerte, ¿no? Como ella habla de que, no sé, de pronto esta simplificación de las posturas, ¿no? Y como dice, es que las feministas dicen que cuando abortas te vas a empoderar. Y sí. Yo cuando aborté no me empoderé, al contrario, me sentí mal, ¿no? O sea, es como también un discurso bien básico, bien simple, que está fuera de la realidad, pero que convence a la gente. Convence, ¿no? y que te acerca si ves con lo más luces y si ves señor, no, a las luces así, pero ellas me querían de mártir para el movimiento. Y entonces pues toda la gente está así como de, no, pues hermana, te ayudamos, no, y una ahora es provida y ahora es así de pañuelo azul, provida. Víctima del feminismo. Víctima del feminismo y de Soros, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Y después fue el coordinador de campaña de Donald Trump, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí estuvo. Está el programa en línea y todo por si lo quieren ver. Y estuvo este cuate y él tenía como un discurso cuando subió así, Trump, 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 Trump. Gente mexicana, pues, o sea, pero blancos, niños blancos. Incluso vi algunas entrevistas que hicieron en este Instagram de Proyecto Escolar. Ahí hay unas entrevistas que hicieron en ese congreso. Entonces estaban así, Trump, 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 Trump. Subió y así, sí, es un ídolo, es un héroe. Y entonces él dice, yo vi un milagro, fui testigo de un milagro. Yo vi cómo fue el atentado contra Donald Trump. Y entonces yo vi cómo llegó un ángel, bajó un ángel del cielo y le volteó la cabeza para que la bala no le diera en la cabeza y lo matara. Yo lo vi, yo fui testigo de un milagro. Y la gente, sí, es que él es el como el ser promedio, es el Mesías 2.0. Y entonces esta parte del destino manifiesto de América para los americanos, o sea, ellos dicen, ¿quién es más fuerte que nosotros? Porque Dios está con nosotros. Y entonces hacían un llamado, católicos, cristianos, evangélicos, unámonos, quitemos nuestras diferencias y unámonos por un gobierno de derecha conservadora, ¿no? Bueno, entonces este tipo de performance, pero
pues que es muy convincente, pues, o sea, es como la escuela de los evangélicos, ¿no? De que vas y que lloran y que... Pero pues hay una conmoción que te sientes tan conmovida que dices, yo también quiero ser de esa iglesia porque me quiero sentir así, quiero sentirme protegida por Dios, además de mi gobernante, quiero que Dios me proteja, ¿no? Entonces, bueno, un poco para cerrar ahí lo de la CIPAC, también vino Agustín Laje, que es uno de los grandes... Personaje, ideólogo. A mí me gusta verlo porque él tiene en su canal de YouTube, tiene un chingo de vistas y además te hace un análisis del discurso de todo, de Trump, de Milei, no sé qué, te dice que está bien, que no, pero te lo hace en tiempo real. Está viendo así, sí, no, ahí estuvo bien, estuvo buenísimo esto, no sé qué. Pero además te da contenido ideológico. Es algo interesante, o sea, te va dando contenido ideológico, entonces tú ya te sientes como de que, pues tú ya te sientes parte de la revolución conservadora, pues, ¿no? O sea, ya te sientes parte de eso. Y entonces ya después me metí unos cursos de él. ¿Pagaste? Pagué. La estamos perdiendo. y yo así de mis ahorros. No, amo que ¿Muy caros? Digo, nada más para saber. ¿Muy caros? No, el curso, bueno, pues, o sea, te costaba lo mismo que cualquier otro seminario, o sea, eran como 4 clases de 3 horas y costaba como 1,800, creo. Bueno. Tampoco, y te dan las clases grabadas, él está ahí, te responde todas las dudas, así a cada uno de sus alumnos les va diciendo, ¿no? Entonces, las lecturas que vimos fue Hannah Arendt, Gramsci y Foucault. Wow. Entonces, él dice, toda esta literatura fue escrita por progresistas, ¿no? O sea, les dicen zurdos resentidos, ¿no? Todo esto está hecho para sostener una ideología progresista o de izquierda, pero está bien escrita. Y está bien los conceptos que están, nosotros necesitamos ocuparlos. Entonces es cuando viene la creación del relato. Performance, pues no es, este simbolismo no es nada más porque sí, corresponde a un relato que quieren instaurar, ¿no? Y que quieren dejar claro que ese va a ser el relato. Entonces, revisas, haces una exploración filosófica por Gramsci, Foucault, Hannah Arendt, que la verdad es que no está mal, digo, o sea, tampoco, nosotros a veces pecamos porque decimos, este güey está bien menso, está bien, y él no, así dice, bueno, pues estos conceptos tal y tal, o sea, como, nunca te dice así, o sea, lo más que llega a decir es como zurdos resentidos, ¿no? Y algunos otros dicen que, ¿cómo dicen que son pedófilos, ¿no? Que otras, bueno, no, perdón que nos autocensure, pero como estamos luego en TikTok y en YouTube, tal vez algunas palabras van a ser problemáticas, pero bueno, luego lo checamos. Oye, no, pero justo sobre eso, porque creo que es muy importante esto del relato, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de, bueno, pues qué están diciendo las derechas. O sea, a mí me impacta mucho justo Agustín Laje, que creo que tuvo también un papel muy importante en la campaña o en la, pues sí, como en darle como más luz al personaje de Milei. Se me hace muy interesante toda su... O sea, tú entras a su canal de YouTube y como que tiene muchos videos así de Agustín Laje destroza a feminista, ¿no? Agustín Laje destroza a vegana. O sea, de pronto así como que contra todos los movimientos que suenan un poquito como de izquierda o de, no sé, distintos a la derecha, él los destroza, ¿no? Pero te metes a los videos y la verdad es que también está peleando contra gente que realmente no está preparada y de pronto también desde... Esto que decíamos de hacer autocríticas, o sea, también nos quedamos en unos discursos tan básicos y a veces nos da también tanta hueva como ponerle más teoría y más análisis a lo que decimos, porque creo que justo, ¿no? Y eso sentía que estaban haciendo esa autocrítica en las protestas LGBT feministas ahorita en Argentina, después de lo que hizo Milei en Davos. Se me hizo interesante cómo estaban haciendo autocríticas, ¿no? Es que ya llegamos a tener nuestra oficina LGBT en el gobierno de Argentina y ahí nos estancamos, ¿no? Entonces repetíamos lo mismo todo el tiempo y de pronto es como de, pues sí, pero tú mientras te quedas estancada con ese discurso, hay gente que ya está, pero avanzando rapidísimo, emocionando a otras personas y diciéndoles que por tu culpa el mundo se está yendo a la mierda, ¿no? Entonces creo que sí, ¿no? Como también está bueno
justo estudiar a las derechas, ¿no? O sea, me parece increíble que te metas a los talleres, que te metas a sus conferencias, porque creo que también eso hay que hacer. Eso que decías al principio, ¿no? De pronto esta palabra con N-A-Z-I u otras palabras de pronto las usamos bien banalmente y hay que estudiar eso también porque es la única manera también de crear estas contranarrativas, ¿no? O no sé si la única manera, pero ellos lo han hecho muy bien y tenemos que aprender de eso también. No la van a dejar entrar a... Luego te van a boletinar y ya no te van a dejar entrar a esos espacios. No, porque seguramente ya no me van a reconocer en esta Te hubiéramos fase. Encapuchado. Sí, en esta fase progresista. No, pero bueno, eso es cierto. O sea, creo que... y no solamente en términos universitarios de estudiar, Sí, no. sino de politizarse. ¿Qué significa esto, no? O sea, a mí me sorprende mucho que también como gente muy cercana al punk pueda decir no, ni de izquierda ni derecha, ¿no? ¿Qué significa ser ni izquierda ni derecha o ni feminista ni machista? Claro, una suerte de neutralidad, ¿no? Como no tomando postura o partido y como si eso estuviera más allá de una suerte de discusión, ¿no? Y tensión. Y me está haciendo acordarme que hace unos días escuchaba a un personaje en redes que luego comenta en estos programas de debates por las noches en Televisión Nacional y justo hablaba un poco de esta cosa, no recuerdo ahorita exactamente qué le dio pie para empezar. Creo que tenía que ver justo con todo esto que estamos hablando, pero ella decía algo de, bueno, es que en realidad los movimientos sociales, sobre todo las izquierdas, nos han exigido demasiado, ¿no? Y entonces hay un punto en el que uno no puede cumplir todas las expectativas de un sujeto político feminista, un sujeto político disidente, un sujeto político, qué sé yo, de la lucha obrera, es decir, es muy complejo. Y entonces, hasta ahí yo decía, bueno, hasta ahí medianamente todo bien, pero en eso dice ella algo como, yo les he dicho que yo por eso no soy feminista, ¿no? En una suerte de... no me nombren feminista porque no soy una buena feminista. Y yo decía, claro, tiene sentido, ¿no? Pero me parecía interesante que eso lo estuviera reproduciendo a nivel nacional, ¿no? Porque me parecía una también como cosa riesgosa. Porque cuando no se tiene claro, ¿no? O sea, decir, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vienes? O estás como navegando en una suerte de cosa ahí media ambigua porque no sabes bien, ¿no? Es decir, no todos estamos totalmente empapados con temas sociales, con política, ¿no? Y decir estas cosas sin a lo mejor matizar más a qué se refiere, ¿no? Con no cumplimos con ciertas demandas de los sujetos, de los sujetos políticos de cada movimiento, ¿no? Porque, bueno, eso es otra línea que podríamos seguir platicando. También no sé qué tan contraproducente es, ¿no? Como decir, bueno, yo por eso yo soy apartidista, no soy ni de izquierda a derecha, no soy, qué sé yo, cualquier cosa que se les ocurra que pueda uno ser. Exacto, me quedé pensando en qué tantas opciones hay en este mundo. Pero, es decir, no sé si es una salida fácil, era la pregunta que me hacía. Es decir, porque si algo te confronta como esta supuesta demanda de un sujeto político, o sea, decir, como de una suerte de cuota a cumplir, o no sé cómo explicarlo de otra manera, a ver si ahorita se me ocurren unas palabras. Pero es decir, si hay una suerte de demanda, ¿no? Y algo te confronta y no lo logras cumplir, también no sé qué tanto la opción es abandonar, como decir, bueno, ahí es muy difícil y mejor me voy al lugar tranquilo, ¿no? O sea, es como decir, bueno, acá les pedimos que no tiren basura, ¿no? Y entonces uno es medio marrano, y entonces te implica que no tienes que tirar basura. Entonces la salida fácil es, pues me voy a un lugar donde sí pueda tirar basura, ¿no? O sea, me exigen demasiado. O sea, habría que pensar cuáles son esas exigencias que uno de repente no podría cumplir, ¿no? O sea, como tipo, no tires basura. No sé si me explique. O sea, decir, hay como, creo que una gran, hay
un gran margen, ¿no? O una serie de matices con exigencias. Y en algún otro momento me estoy acordando ahorita que justo en estos espacios en donde hace años conocí a Emal, hablaban como de esta cosa de los... como un termómetro, ¿no? Para medir una suerte de... me hace cara como diciendo, ni me acuerdo. Tienes razón. De ese termómetro. ¿Feministómetro? Una cosa así, ajá, pero estaba pensando, no quería que me banearan, pero estaba pensando en otros estos espacios, ¿no? Y movimientos, ya sea de luchas sociales, activismos o espacios que tienen que ver con todo esto. Es decir, se instauran una suerte de termómetros, ¿no? Para que ver qué tan bueno o que si estás cumpliendo... ¿Qué tan radical eres, ¿no? ¿Qué tan radical eres? Exactamente. Sin embargo, vuelvo a traer la pregunta que ayer me venía a la mente, o en estos días me venía a la mente comentándoles todo esto, es... Tampoco creo que sea la salida tan sencilla de decir, ay, me exigen demasiado y mejor me voy por el lado fácil, ¿no? O sea, más bien habría que replantearse. Mejor conservadora, ¿no? Pues es que, ¿no? Que además, exacto, que además tampoco es tan sencillo, ¿no? Sí, no. Porque de entrada se necesita dinero. No, creo yo. ¿Sabes qué sí es A sencillo? ver, cuéntame. Es que también es el modelo de vida que pues está como ya hecho, ¿no? O sea, esta Claro. idea de la familia natural y todo eso, pues sí, de pronto te vas acomodando en cierta... O sea, siento que muy fácilmente te puede orillar a estas posturas como más conservadoras. Ay, pero míranos. A ver, Mira, ajá. no es tan Sí, por sencillo eso. porque míranos. Porque no estamos ahí. Pero justo también yo estaba pensando con esto que decías, ¿no? Un poco de la difuminación de, bueno, entonces como qué hacemos, qué pensamos, en qué postura estamos. También creo que hay estamos en un momento, o acabamos de pasar un momento de hiperposicionamientos políticos, Claro. de lo identitario como lo central en la lucha de cada quien. Y eso ha sido positivo en algunas cosas, pero también ha sido bastante desgastante de las solidaridades, ¿no? Creo que el momento, o sea, ¿a qué me refiero con esto? De pronto es como, las personas trans luchamos por los derechos de las personas trans. Las personas homosexuales, las mujeres, cada quien por su lado un poco, reivindicando sus derechos. Y eso ha sido interesante, importante en muchos sentidos, pero creo que justo personajes como Donald Trump, o sea, yo ahorita veía esto de las prisiones, ¿no? Que van a trasladar a todas las mujeres trans de las prisiones femeniles a prisiones varoniles porque pues, la política es antitrans, ¿no? Y es una política supuestamente de solo dos sexos biológicos, entre mil comillas, ¿no? Justo ahí digo, es que claro, ahí hay un tema no solo de las mujeres trans y de los derechos de las personas trans, sino del punitivismo, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos retomando desde todas partes nuestro antipunitivismo? ¿Por qué no estamos hablando de las prisiones como este sistema que ha callado movimientos, que ha roto comunidades, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos haciendo análisis mucho más globales de muchos temas, no nada más desde lo identitario, sino más complejo, ¿no? Pero incluso la complejidad esta del antipunitivismo, incluso para diferentes movimientos, es muy complejo. O sea, yo he escuchado los argumentos más punitivos de muchas organizaciones, ¿no? Y personas defensoras. Que ahí es como, ¿qué tanto estamos abiertas a escucharnos, ¿no? Y a escuchar otras propuestas y decir, bueno, pues esto no nos está funcionando, hermano. Y también derribar el pensamiento binario. No es así de que estás en contra o a favor, o estás aquí o allá, y eres de derecha o izquierda. O sea, incluso eso, pues, incluso ser generosas con las otras personas y decir, oye, Emma, tú pues, quizá no es la mejor posición porque tal, y eso, como salirnos de ese pensamiento binario, porque ese pensamiento binario es también extremadamente conservador. Total. O sea, es eres o no eres. Y no hay espacio para la complejidad. Sí, las relaciones sociales son más complejas que blanco y negro, ¿no? Sociales y políticas todavía, Exacto. ¿no? Bueno, aunque bueno, también sí habría que ver que si esta decisión lo está tomando un gobierno progresista de izquierda, o sea, me refiero pues, o sea, como de que a veces decimos, no, es que este puritanismo de, este no es un gobierno de izquierda porque tal y tal y tal, pero esto sí lo hace de izquierda porque tal y tal y tal.
¿Cuál es la complejidad? Si es un gobierno de izquierda, ¿cómo empujamos para que sea más de izquierda y que no tome estas decisiones tal y tal y tal que puedan ser más conservadoras, ¿no? Entonces, esa complejidad de hacer termómetros o mediciones de quién sí y quién no, o sea, este sí es autoritario, este no es súper autoritario, no sé. Cerca. Okay. ¿Cómo te... Pues, escuchándoles todo esto que están diciendo, una cosa que me llamaba la atención de lo que comentabas, Anaí, hace rato, era justo, bueno, pues, qué fantasía, ¿no? Todos estos como escenarios e historias que cuentan las personas de derecha. Me hace recordar con esta ex feminista que fue al campo. Y yo pienso, si será verdad o será como un cuento. Y en el caso de que fuera como independientemente de lo que fuera, pues estaría padre como verlo, ¿no? Así en pantalla, así de imagínate. Y entonces me acordé de estas películas que hacen los conservadores de Dios no está muerto, en donde, no sé si las han visto. No. Son así como películas ideológicas cristianas conservadoras. La segunda, por ejemplo, fue protagonizada por la actriz que hacía Sabrina la bruja adolescente en los 90. Maldita traidora. Ajá. Pero sí, o sea, era así como, esa en particular me acuerdo, no las he visto, pero luego si te metes a internet te lo resumo y así, no, te viene como, te cuentan ese tipo de historias, se llaman Dios no está muerto y hay varias, pero en esta era, creo que una profesora, pues cristiana, y entonces entra a una escuela y en la escuela le dicen, aquí no puedes hablar de Dios, tienes que hablar de la diversidad, y entonces ella se siente así como, no, me están censurando, y entonces toda la gente así como de izquierda es como la villana que está pobrecita de esta señora, entonces los estudiantes también la maltratan porque ella solamente quiere pues hablar de Dios y no la dejan, y o sea, son historias divertidas porque, pues, cuánta imaginación, ¿no? Pero, justo todo eso y lo que están diciendo de qué está pasando, porque no podemos tener la capacidad de hacer, por ejemplo, dice Semal, estos análisis mucho más complejos de las situaciones. Creo que tiene que ver con la propia tecnificación del conocimiento, con esta idea de, pues también, el capitalismo ha, pues, eliminado las ciencias sociales, las humanidades, el pensamiento crítico, para ser justamente, pues, personas que sean simplemente, pues, autómatas, ¿no? Y justamente eso lo que ha generado es que el nivel de comprensión, de análisis de la realidad de la gran mayoría de la gente, pues, sea cada vez pues más básico, ¿no? Decían justamente que Donald Trump también en redes, ¿no? En algún video vi, Donald Trump usa un vocabulario de que lo pudieran entender como los niños de primaria, ¿no? De tercero o cuarto de primaria. Entonces, si tú vas en primaria, pues puedes entender un discurso así, y si no tienes la capacidad de análisis, la madurez cognitiva, de todas maneras, puedes entender ese discurso. El discurso de la derecha es muy sencillo de entender. En cambio, a veces el discurso de la izquierda es muy sofisticado, con palabras rimbombantes que nadie entiende, como decías. Es que hay tantos géneros, no sé qué, ya no entiendo. Y es mucho más fácil, hombre, mujer, ya, sí. Familia feliz, ¿no? Entonces, también hay que pensar justo cómo, pues, por un lado, las izquierdas se han desconectado de esta transmisión, de esta divulgación del conocimiento también, de este cultivo del pensamiento crítico que se ha perdido con esta era de la tecnificación. Y entonces tenemos, y la derecha lo ha sabido como capitalizar muy bien, no solamente con estos, decíamos, hay un juego de representaciones hace rato, bueno, uno de ellos son estos sociodramas y dramatizaciones fabulosas, ¿no? De la feminista que se va y va en o sea, hasta pienso en una película de Marvel, ¿no? Tiene ese tipo de forma de escenificación, ¿no? O sea,
la feminista y hay un señor ucraniano ahí, muajaja, que va y le dice, pues es que tienes que golpear mujeres para que aborten, ¿no? Entonces, no sé, hay como todo esto, estas dramatizaciones, estas películas que les digo de Dios no está muerto y todo, y justamente tiene que ver con que, bueno, hace poco veía estas noticias de, pues vivimos y estamos volviendo a una especie de feudalismo, ¿no? Uh-huh. Pero ahora es un feudalismo tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que tenemos ahora es que, pues, la gente ya tiene, bueno, decía Tatiana Cloutier, ¿no? Esto de analfabeta funcional, que es muy triste y que realmente la gente, por la tecnificación, sí es así, o sea, obedece al sistema, puede ser explotado por el sistema y no tiene la capacidad de responder. Y su única manera de pensar, pues es una manera muy, muy sencilla. Entonces, por un lado tenemos eso, y por otro lado hay toda una serie de discursos que se encargan de hacer que las representaciones de derecha sean lo más digeribles posibles. O sea, están estas escenificaciones muy pop que van incluso hacia el meme, ¿no? Entonces está todo este tema de las guerras culturales, de las que ya habíamos hablado en otros videos, en otros episodios, ¿no? Y justamente, pues, ¿cómo es posible que la derecha, pues, vaya ganando en este terreno? Pues porque sabe que lo que se necesita en este mundo de la sobresimplificación, pues es pues construir mensajes lo más burdos y lo más sencillos posibles. Creo que tenemos como izquierda que dos tareas. En primera, pues luchar en contra de la tecnificación del conocimiento y poder cultivar el pensamiento crítico en general. Y por otro lado, mientras hay un plan programático para hacer eso, pues construir discursos igual de sencillos, o sea, pienso por ejemplo, y es todo un caso, ¿no? Y también podemos debatir mucho, como han también jugado ciertos populismos de izquierda, ¿no? Y ciertas izquierdas fallidas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero ahorita un ejemplo en este caso es que creo que hace poco vi que Maduro tiene como una caricatura, ¿no? Que se transmite en donde él es como un superhéroe. Entonces están los villanos neoliberales que quieren apoderarse de Venezuela y él es un superhéroe como Superman y los derrota y son caricaturas. Entonces, bueno, pues habría que pensar hasta qué punto también podemos ocupar ese tipo de herramientas, de discursos. O sea, hay ya páginas también, no son como la derecha, no son tantas y de tanto alcance, pero hay páginas de memes de izquierda, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que apostarle también por ahí, quizá, no sé qué opinen. Sí, o sea, creo que la batalla cultural, que además pues es parte de los escritos de Gramsci, ¿no? O sea, tampoco es que ellos se hayan inventado toda esta parte del relato, ¿no? O sea, la batalla cultural pues también es mucho de eso, ¿no? De cómo nosotros contamos el relato y quién lo cuenta y cómo lo cuenta, ¿no? Y sí, ellos tienen a disposición muchos de los recursos, aunque dicen que hay una dictadura del wokeismo. Y que me imagino que lo diferencian que la dictadura de la izquierda que el wokeismo, ¿no? O sea, lo que dicen es que Netflix, Disney y todas estas cadenas de streaming, lo único que hacen es perpetuar la ideología de género y las ideologías de personas que están fuera de su realidad, ¿no? Entonces, para ellos, nosotros somos el enemigo y creen o dicen, y permanece ese mensaje mucho, de que de este lado tenemos como sí tenemos como bastiones culturales muy fuertes, ¿no? Y entonces que ya que Buzz Lightyear salió, que no sé qué, bueno, una serie de cosas que para ellos creen que esto es la dictadura del wokeismo. Entonces creo que ahí es cómo nos enfrentamos y cómo leemos las distintas realidades. Y creo que tiene que ver también con el sujeto,
obrero, pues, o sea, la lectura de clases, ¿cómo hace falta aquí? Porque no solamente es un tema de identidad, sino que sabemos que no solamente es un tema de qué color eres o de dónde vienes, y sabemos que las personas racistas pueden vivir en cualquier cuerpo, ¿no? O sea, eso no te... Pero hace falta esa lectura de clases, y no como en 1936, sino actualizada, pues. O sea, ¿por qué tenemos que estar hablando desde ese análisis y desde ese punto de vista? ¿Y qué elementos nos daría distintos para poder entender la realidad ahora? Sí, justo pensaba en esta también como a la inversa, ¿no? La caricaturización que han hecho sobre los grupos sociales, ¿no? Estas derechas, y cómo, no sé, pensando en la gente que está preocupada justo por sus ingresos, por quizá no tener suficientes ingresos para comer, para la salud, para la educación, etcétera, cómo de pronto en esta caricaturización puede parecer muy banal, por ejemplo, los derechos LGBT, ¿no? Así como de, ay, es que estos están jugando a escoger géneros, ¿no? De entre los 1000 géneros que hay. Y de pronto hay como toda una forma de, pues, hacer ridículo, hacer superficial las otras luchas, ¿no? Y creo que ahí es donde también creo que es importante hacer esas conexiones de las que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, cómo lo LGBT se ha separado de las prisiones, ¿no? O sea, en las prisiones también hay una criminalización de toda la vida de las personas LGBT. ¿Cómo no nos estamos ligando también con la migración? O sea, creo que otra vez Donald Trump nos da el ejemplo de cómo la migración y la diversidad sexual estamos sufriendo, van a sufrir muy fuerte este gobierno, y va a impactar en otros territorios, y aparte están importando sus políticas, pero cómo no estamos creando esos lazos más fuertes de solidaridad, porque también de pronto hay gente que puede ser migrante o viceversa, pero que están diciendo, ay, en eso sí estoy de acuerdo con Trump, ¿no? Sí estoy de acuerdo en que solo haya 2 géneros. Entonces es bien fuerte ver cómo se han logrado marcar todavía más fuerte esa división social de que igual a mí me afectan las políticas de Donald Trump, pero sí estoy de acuerdo con que al otro le peguen, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay también como que hacer más esas conexiones, ¿no? No sé, Roy, Sí. Me quedé con cara de pensativo, ¿verdad? Es que vuelvo a traer el punto, es decir, me parece que estos personajes sí despiertan una suerte de cosa perversa en uno, ¿no? O sea, es decir, no sé cómo nombrarlos, es decir, es como el pretexto para que alguien pueda un poco vomitar aquello que de una otra manera socialmente está un tanto también reprimido, es decir, no quisiera meterme mucho en esos términos, pero es decir, o sea, creo que a veces lo que nos hace falta, ya me está llegando bien la idea, yo soy como un mal wifi, o sea, tardo en cargar, pero es decir, creo que lo que hace falta también muchas veces en nuestro análisis, en cualquier otros espacios, es pensar o dejar más bien de fuera todo lo que tiene que ver con una suerte de economía libidinal, ¿no? O sea, es decir, esto que se produce frente al otro, con el otro, a partir del otro, es decir, que no es necesariamente todo de manera tan racional, ¿no? O sea, es decir, que hay elecciones en nuestra vida que pasan por otros registros, ¿no? Los afectivos, los sensoriales, esto que mencionaba Ferka muy al comienzo, es decir, como que de repente los análisis se quedan, se quedan como ahí pensando además en sujetos totalmente racionales, ¿no? O sea, es decir, una suerte de, voy a nombrarlo así como de modelo de alguien que toma decisiones sabiamente y es que la pregunta es, ¿quiénes tomamos decisiones sabiamente? O sea, es decir, hasta yo digo, bueno, a veces uno no toma las mejores decisiones, pero ahí hay algo que tiene que ver con esto que intento subrayar, es decir, esto otro que se queda fuera de la cosa meramente racional, ¿no? Y por racional también estoy pensando esto que tiene que ver como con una cosa de demasiada lógica, ¿no? Algo que se comprende, como decías muy bueno, hace rato, Ana, esto no es blanco y negro, no es izquierda-derecha, o sea, es más compleja la realidad política, económica, social, ¿no? Y insisto, o sea, estos personajes creo que despiertan algo en una población. O sea, es decir,
En mí despiertan cierto temor y rechazo, no sé cómo nombrarlo, o sea, no cosa de no me lo creo, pero sí creo que en otros despierta una suerte de hasta cosa de enamoramiento, ¿no? O sea, es decir, esta cosa de estar enamorado del líder, o sea, pensémoslo en temas sectarios, ¿no? O sea, es decir, si se da, la masa se da porque hay una cosa ahí de un líder del que posiblemente se está enamorado, ¿no? Cumple ciertas requisitos de tu objeto, no sé. Y eso que es así. bien feo, ¿no? En este caso, Donald Trump. Y eso, exacto, porque mira, voy a decir una cosa que posiblemente me puedan funar. Me lo merecería, pero bueno, en el caso de Verástegui, todavía dice uno, ¿no? O sea, bueno, tuvo su momento en los 90s, qué sé yo. Bueno, como claro. Que ser malo te hace algo, ¿no? En el cuerpo. Bueno, algo tiene que dejarles, ¿no? Un costo tendrían que tener. Pero bueno, dirías tú, ¿no? Estuviera, qué sé yo, pasa por unos estándares normalizados de belleza, que no lo sé. Pero acá además son personajes un tanto, híjole, entro en conflicto porque el cuerpo ajeno no se opina, pero en este momento de estos personajes uno diría, hay algo en ellos hasta monstruoso, por así decirlo, ¿no? O sea, decir, monstruoso en un sentido de esta figura, insisto, ¿no? Media caricaturesca, pero un poco hasta malévola, ¿no? Sí, no, incluso la foto que pusieron de Trump como de su toma de protesta, no sé cómo se llama, que sale y como con la mirada penetrante y como desafiante, ¿no? O sea, sí es una cosa monstruosa de terror, pues, o sea, es de infundir miedo. Y luego las imágenes que veía, ¿no? De la primera dama. Melania Trump. O sea, es decir, era como una suerte de personajes El entre... cuento de la criada, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O sea, este cuento de la criada, quienes no lo hayan visto, no sé si ustedes ya vieron el cuento de la criada. ¿Tú ya lo viste, Anaid? O sea, es decir, como demasiado cargada de simbolismos, que yo no sé si en efecto había una suerte de agenda atrás, ¿no? De esos simbolismos, o solo coincidió en que parecen personajes sacados de una distopía, ¿no? O sea, es decir... Porque hasta, ¿sabes qué? Con el hijo de Donald Trump también se metieron mucho en este sentido de, ay, mira, aquí está el heredero, ¿no? Es superar, así como que había hay todo un rollo con, no sé, es que a mí la prensa gringa se me hace muy distinta a lo que estamos acostumbrados en México, ¿no? Pero de pronto hay como que toda esta fetichización, o no sé, con los personajes. Pero sí, ¿no? Y esto que decías, Anaída, hace rato del Mesías 2.0 con Donald Trump, él mismo en su toma de protesta dice, ¿no? Dios me salvó para hacer America Great Again, ¿no? Entonces, y había reporteros entrevistando a gente en la calle y le preguntaba, ¿y tú crees que Dios salvó a Trump? La gente, por supuesto, o sea, no tengo duda de eso, ¿no? Y la gente que entró al Capitolio con el riesgo de ser detenida y encarcelada, lo hizo también creyendo que estaban salvando a un líder por el que valía la pena arriesgarse, ¿no? O sea, y sobre todo también entendiéndolo en un sistema bipartidista como es el de Estados Unidos, ¿no? Tampoco es que Kamala fuera claro. la otra parte como súper compleja. Esa es una complejidad que tienen. Pero bueno, o sea, sí creo que representa mucho que haya ganado como ha ganado. Y además los mensajes que ha dado en los últimos días, todo el mundo estamos así de ¿y ahora qué va a decir, no? Porque está descontrolando todo, ¿no? Y aunque sabíamos que es, o sea, lo que dicen, ¿no? Que es una persona negociadora, que es un empresario que te lleva hasta un punto donde ya no te puedes defender y entonces ya de ahí, pues tú ya vas a bajar, ¿no? Como esta especie de político negociador. Y gandalla, ¿no? O sea, como que sabe que tiene todo. Y nada más quería ahorita comentarles como un poco de que hay un proyecto que se llama Proyecto 2025,
que es un proyecto, pues que es, yo siento que es poco conocido y que deberíamos de involucrarnos más para saber qué es, y quién lo está gestionando. ¿El de las derechas que quieren que Trump firme? Sí, se supone en algún punto este proyecto 2025 fue creado por más de 400 especialistas académicos o de personas de think tanks de derecha conservadora, y son propuestas, un programa político, o sea, bases programáticas para darle a Trump una ruta, ¿no? Y tienen un programa de 180 días. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esos 180 días? Entonces, bueno, nada más comentarles muy rápido que quien hizo este documento o quien está de alguna forma compilando esta información es Heritage Foundation, que es como de una de las, su presidente es uno de los seres más conservadores de Estados Unidos, que está vinculado también con temas educativos del Opus Dei. De hecho, él hizo un libro que se llama... el de liderazgo, ¿no? La luz temprana del amanecer, recuperar Washington para salvar a Estados Unidos. Y en algún momento de la campaña de Trump, dijo como de que se desvincularon, dijeron, no, es otra cosa, somos otra cosa. Pero al final cuando ves lo que dice Trump, pues es exactamente lo que les dijeron, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería como comentarles algunas de las cosas para ver si les suenan qué es lo que está diciendo o haciendo ya Donald Trump. Entonces, asegurar la frontera, terminar de construir el muro y deportar a los inmigrantes ilegales. Hacer cumplir exhaustivamente las leyes de migración, construyendo agresivamente un muro en nuestra frontera sur. Identificar y rechazar eficazmente solicitudes de asilo fraudulentas. Y bueno, algo más que dice es que todo el tema del fentanilo esta crisis es creada por el gobierno chino, porque el gobierno chino está instalando laboratorios de fentanilo en México y quiere hacer un proceso de inestabilidad en Estados Unidos. Entonces, por eso los narcotraficantes en México, las organizaciones criminales, están siendo como categorizadas como terroristas, ¿no? Entonces hay un tema de seguridad y no solamente en términos como discursivos de hay que tener y vamos a obligar a que México tenga otras medidas para asegurar la seguridad y que no entren ilegalmente. Entonces digamos que México, pues ya éramos un poco, pero ya nos vamos a constituir más como el filtro entre Centroamérica, América Latina y Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí creo que también es importante ver cómo el tema de la intervención, ¿no? Dentro del proyecto 2025 hablan sobre cómo Estados Unidos puede apoyar a México con intervenciones militares, ¿no? Y a lo mejor no es como nos la imaginamos de militares aquí, pero a lo mejor es con tecnología, quizás son drones, quizás son algo que también puede ser como algo bastante que impacta en la soberanía del país, ¿no? Sí, justo creo que, o sea, también un poco aterrizando en este tipo de políticas o lineamientos que específicamente el gobierno de Donald Trump, pero que podemos ver en otros contextos de derechas, creo que está bueno eso, ¿no? Igual como cierre de esto que decíamos al principio, ¿no? ¿Cuáles son las líneas? Y un poco para pasar también a las conclusiones, estas líneas que tienen que ver con temas ambientales, ¿no? Hay una política también anti-ecologista muy fuerte en Donald Trump, como de declarar desde el día 1 emergencia energética y decir, necesitamos todos los recursos para crecer en nuestra economía, ¿no? Entonces, pues el medio ambiente está ahí como para eso, ¿no? O sea, nos sirve para crecer económicamente. El tema de género, de la familia, de la religión, ¿no? Sobre todo como... Por ejemplo, en algunos países europeos está esta preocupación de no islamizar los países, ¿no? Hacer todo lo posible para frenar la islamización de los países. Aquí en tema de medio ambiente hay una cosa interesante que dice, detener la colaboración y financiación de fundaciones progresistas, corporaciones, instituciones internacionales y ONGs que abogan por el fanatismo climático. Sí, y justo también lo dijo creo que en su discurso, ¿no? Habló de fanatismo ecológico, o sea...
No sé, como estas cosas que quizá nos vienen preocupando desde hace mucho, así de, oigan, calentamiento global, oigan, justicia crímenes climática. de odio, oigan, y todo esto ahora se está como que de pronto en esta locura revirtiendo y es como de, vamos a hacerlo más y más radicalmente, ¿no? Un poco nos dicen esto las derechas, pero un poco para irnos encaminando como al cierre de este tema, yo estaba pensando como ¿qué estamos viendo o qué podemos imaginarnos desde los movimientos sociales un poco para contrarrestar estas narrativas o estas políticas? Pero también como que algo que se me había olvidado y que quería decir de hecho al principio es que a veces, y lo siento mucho en el discurso en estos momentos, ¿no? En estos días, como caer en esta postura bien catastrofista de el mundo ya se va a acabar. Y sí parece, ¿no? Sabes a Donald Trump y sientes que ya todo valió. Pero que también está bueno recordarnos que no es el peor momento de la historia, que ha habido momentos como estos, ¿no? O sea que, por supuesto que tiene sus particularidades, sus diferencias, por supuesto que también la crisis climática no es como que vaya a mejorar, pero también yo creo que está bueno como salirnos un poco de ese catastrofismo, ¿no? Y más bien decir, bueno, esto es lo que hay, han pasado cosas así en otros momentos. Por ejemplo, México ahorita quizá no está tanto en esa derechización tan radical que podamos ver, por ejemplo, en los congresos o en los estados, pero pudiera estarlo en un futuro, ¿no? Y creo que está bueno pensar cómo aprendemos de esto que estamos viendo en otros países y cómo lo frenamos en México, cómo nos solidarizamos, ¿no? Sabes que yo siento que desde hace tiempo había pensado mucho ahorita me quiero enfocar en hacer activismo o centrarme en las políticas de mi propio país. Pero últimamente he dicho, no, es que también está bueno recordarnos esos vínculos, ¿no? Con lo global, sin dejar de hacer chamba en lo local también, porque a veces se nos va, ¿no? Pero esto también que decían del humor, ¿no? O sea, es que las derechas están usando un humor muy fuerte para atraer, y de pronto nosotras somos pues no sé si las izquierdistas, pero bueno, desde nuestros movimientos sociales ya todas deprimidas, ya todas pesimistas. Y bueno, ¿qué podemos construir frente a eso? No sé si tienen alguna idea o de plano se quieren seguir deprimiendo. O sea, sí, yo posiblemente podría seguir en esta cosa depresiva. El abismo. Claro, porque... No, pero a ver, me hiciste pensar, me acordé muchísimo de un texto que hace 1 año y medio más o menos, en el instituto en donde trabajo y demás, salió justo a propósito de estos escenarios demasiado, casi que sin salida, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? Y es un texto que se llama... Supervivencia de las luciérnagas de Didi Uberman, y justo un poco lo que propone el texto es se me fue ahorita en realidad como la síntesis que tenía en la mente, pero es decir, lo que acá propone un poco el texto es que uno no, es decir, dejen ahorita rápidamente, me vuelvo a conectar mi wifi mental, porque así anda uno por la vida. Es que les quiero hablar de este personaje del que habla Didi Uberman en el texto, que les voy a decir quién es, que en algún momento deja de ver, por así decir, las luciérnagas, ¿no? Es decir, como que todo se le vuelve demasiado oscuro y empieza a perder la capacidad de verlas, pero en realidad lo que le dicen es, pues, más bien perdió la capacidad como de lograr visibilizar esos otros espacios en los donde hay como luz o hay potencia. Es decir, las luciérnagas en realidad no estaban extinguiendo, ¿no? En realidad solo había perdido la capacidad de poder verlas. Y me parecía ese texto en ese momento cuando lo escuché y tuve referencia de él y de todo lo que estábamos hablando en ese tiempo, lo importante de poder dar cuenta de, por un lado, otro tipo de relaciones, de espacios, de articulaciones, de lo humano, ¿no? O sea, es decir, la capacidad de cambiar de posición, ¿no? Es decir, de no ver necesariamente siempre el escenario catastrófico, aunque ese esté ahí.
O sea, si el reto sería un poco mirar hacia otro lado sin obviar eso. Es decir, porque ahí hay una cosa como un poco de repente delicada, ¿no? Es decir, para quitarme lo depresivo, mejor hago que cuenta que no existe nada de esto horrible, ¿no? Pienso que vivo en un mundo feliz y anulo mi realidad, ¿no? Y entonces ando delirando en otros espacios. Pero creo que acá lo que quiero como un poco rápido proponer es eso, es decir, cómo hacerle, más bien, o hacer una suerte de esfuerzo como para poder pensar y mirar desde otras posiciones, es decir, alcanzar a ver aquellas fisuras, ¿no? Dentro de estos escenarios y horizontes demasiado catastróficos, terroríficos, hasta horrorosos, ¿no? Y poder ver medianamente las pequeñas, a lo mejor, potencias o los pequeños gestos que hay para sobrevivir en estos tiempos, ¿no? Y no es por hacernos un auto comercial, pero sí me parece bien importante siempre subrayarlo. Es decir, este espacio, por ejemplo, para mí representa un poco eso, ¿no? Es decir, un pequeño momento de resistencia y de insistencia con mis amigas, mis amigos, mis amigues, que te permite un poco articular, es decir, hablar de estos temas, repensarlos, reflexionarlos y dar cuenta de ellos, ¿no? Es decir, como que localizar estos otros espacios en los que haya potencia, ¿no? No sé si necesariamente tengan que llegar a ser todo un movimiento, pero sí creo que lo que quiero subrayar con todo este divagar mío constante es que muchas veces haya algo potente en esos pequeños gestos, ¿no? Es decir, y los dejamos de lado. O sea, no les ponemos atención a esas pequeñas cosas que pasan y que tienen una suerte de efectos, me parece increíbles, porque la derecha sí no está obviando esos pequeños gestos. Es decir, la derecha sí está atendiendo a esas pequeñas cositas que pasan en casa frente a, ¿no?, una familia que a lo mejor está con esta incertidumbre de la que hablamos. Y ahí está apuntando. Entonces uno creo que tendría que apuntar a esas pequeñas cosas. Insisto, no obviando estos grandes movimientos y cosas que se puedan hacer, pero sí como también aterrizando a lo cotidiano, ¿no? A veces creo que lo cotidiano lo dejamos como en una parte de nuestra vida como de que no tuviera tanta importancia, pero me parece que ahí también se dan una suerte de discusiones súper interesantes, ¿no? O sea, en la mesa, con la familia, con la mamá, con el papá, de repente pueden producirse cosas. Yo lo veo en la casa de repente con mi mamá, ¿no? Con la que vivo a mis 40 años, luego hablamos de eso. Pero le mandamos un saludo. Le mando un saludo a mi madre. Pero es bien interesante cómo hemos habilitado una relación bien distinta. Y hay una posibilidad de ella misma y mía de querer entablar una conversación desde otros lados. Es decir, como que ha habido una suerte de cosa mutua, ¿no? En querer no estancarnos, ¿no? O sea, si hay contextos de los que yo sé que, por ejemplo, los papás se quedan como en esa figura rígida y ya no hay ni para atrás ni para adelante y como que es nada más la cosa de la costumbre, la tradición y como que no me muevas mucho mis ideas. Y acá yo con mi mamá la veo que a sus 60 y pico, ¿no? Sigue preguntándose cosas, pero creo que tiene que ver con justo esta posibilidad de conversar de repente estos temas en la mesa, en la hora de la comida, ¿no? Viendo alguna cosa en la televisión. Y creo que eso a veces lo subestimamos. Ese era mi apunte al que quería llegar y creo que lo logré. Está buenísimo. Oigan, y perdón que me meta rápido, pero es que justo me parece muy importante también esto que decías de, bueno, algunas acá hacemos activismos en redes sociales o activismos digitales. Y la verdad es que pienso que así como las derechas también han estado creando estos espacios como de encontrarse, como que a veces, al menos yo no he encontrado esos espacios, ¿no? Bueno, o sea, no es que no los haya encontrado, por supuesto, ¿no? O sea, más bien siento que estamos un poco dispersas y que... Eso. Y que si me acuerdo de mí hace 10 años, quizá estaba en muchos espacios y ahorita siento que se han difuminado un poco esos espacios. Tiene que ver con muchísimas cosas, esto que decíamos de Argentina, ¿no? De cómo de repente lo LGBT se hizo una oficina en gobierno y ya dejamos de organizarnos. Y creo que con
con este gobierno de izquierda, entre comillas, pues también nos ha pasado mucho eso, ¿no? De pronto como desarticularnos un poco desde los movimientos y ya no estar en las calles tanto como en otros momentos, ¿no? Pero sí creo que es muy importante seguir construyendo espacios y que no todos los espacios tienen que ser súper formales de, ay, vamos a hacer un partido político, ¿no? O sea, sino de, como decía... El partido obrero. El partido joterista. Ay, no, ojalá que nunca pase eso. Pero como decía Roy, o sea, a mí sí me encantaría, creo que a eso le estamos tirando y ojalá en algunos años sea realidad, pero que Joterismos, este podcast, sea también un espacio de encontrarnos, de escucharnos, de, pues no sé, como de encontrarnos con más gente, ¿no? Y ir haciendo como más redes. Sobre todo a mí, como que algo que luego me mueve muchísimo de hacer activismo en redes es como ver que mis TikToks le llegan a gente súper joven, como que es que, o sea, viendo las estadísticas de pronto de quienes votan por Donald Trump y luego ver a gente joven, hombres, blancos, héteros, también digo, ¿cómo construimos espacios en los movimientos sociales que no sean así como tan, no sé, como tan de esto que decíamos del radicalómetro? O, claro. No sé. Hay que seguirle pensando, pero no sé. Yo pensé que lo que te gustaba de hacer activismo en redes era hacer enojar conservadores. Ay, no, eso es lo que menos me gusta. Está fuerte la cosa. Pero bueno, Anaid, Ferka, no sé si para ir cerrando. Pues creo que, o sea, no sé si estas posiciones también son inherentes al ser humano. Pero bueno, o sea, hay oleadas, ¿no? Hay oleadas donde pues las derechas suben, ¿no? O sea, vimos el péndulo latinoamericano, y más bien es cómo aprendemos de esas experiencias para también poder construir horizontes emancipatorios, acciones políticas, como, no sé, siento que a lo mejor en 1936 nos dirían, ay, no sean imbéciles, el fascismo estuvo aquí, estuvo Franco y estuvo Mussolini y fue peor y mató a gente y se llevaron a campos de concentración y en otras épocas pasó otras cosas igual, ¿no? De conservadoras y de horroríficas. Y más bien, ¿qué hacemos con ese horror, no? O sea, ¿cómo enfrentamos ese horror? También que no nos paralice, o sea, sí está, pero también es un poco lo que consumimos, ¿no? O sea, como que si estamos viendo todo el tiempo a nuestras amigas sufrir y que, ay, no sé qué, bla, bla, bla. Siento que entramos en un rush así de que no, ya no, nos vamos a morir mañana y ya no hay nada que hacer, por favor, mátenme. Y pues no, o sea, al final, a ver, nosotras podemos sentir el sufrimiento y podemos sentir y podemos ser empáticas con lo que está pasando. Pero también hay diferentes roles. Hay quienes van a estar teniendo diferentes vivencias y ahí nos podemos solidarizar y también acá va a haber otras cosas. ¿Y cómo fortalecemos esas redes de solidaridad? Más allá del ego de que si yo doy, yo quito, yo no sé qué. O sea, ¿sabes? Como que creo que es un aprendizaje interesante de cómo podemos movilizarnos y cómo va a ser la movilización ahora, ¿no? Creo que la pandemia afectó mucho también a los movimientos y en el entramado político y colectivo. Entonces, bueno, pues ni modo, nos tocó eso, pues habrá que superarlo y ver cómo podemos hacer apuestas políticas distintas. Sí, pues yo la reflexión con la que me quedo, ya también un poco para cerrar, no sé si seguía en pie esta cuestión de recomendar como películas, canciones y así, pero hay una que tiene que ver con esto que estabas mencionando, Emal, y que mencionaba Anaid también, que es esta película de animación de Letonia que se llama Flow. No sé si no lo he visto, no vayas a spoilearme pues, nada. Ni modo. Bueno, no te voy a spoilear, pero justamente con la sinopsis con eso. Ok. Pero bueno, es como mundo posapocalíptico en donde pues hay un montón de animales que lo bonito de la película es que pues a pesar de que sí están como hasta cierto punto humanizados y antropomorfizados, intentan que tengan ciertas reacciones como muy animales, muy de el gato actúa como gato, el perro como perro, pero
están en un mundo que pues se está acabando con todo mundo, ¿no? Con todas las especies y hay una serie de inundaciones. Y esto es la sinopsis, Roy, no te estoy contando nada. Pero justamente parte de la película tiene que ver con que desde el minuto 1 pues hay una serie de inundaciones que van acabando con todos, ¿no? Con todos los animales. Y los protagonistas intentan sobrevivir, ¿no? Empiezan pues ahora sí que no hay, primero sí y luego ya no es tampoco spoiler. Me cuido mucho de que no vaya a spoilerle a Roy. Pero primero sí hay esto de, bueno, los perros con los perros y el gato aparte. Y llega un punto en el que es insostenible, ¿no? O sea, tienen todo el mundo que ayudar a todo el mundo porque si no, no van a sobrevivir, ¿no? Llega como una ola así como gigante porque todo se está inundando y ahoga a todos, ¿no? Y bueno, pues la película, ni modo, no es spoiler particular, pero pues sí pero tiene acaba todos muertos. Tiene esta sensación, pues un poco sí, ¿no? Claro. Pues al final vamos a morirnos, ¿no? Y la cuestión ahí que es interesante, ¿no? Y pues al final es una reflexión que me quedó como muy nietzscheana, ¿no? Claro. Y es, al final pues sí, ¿no? Quizá vamos a morirnos todos, pero lo importante es seguir luchando por sobrevivir, ¿no? Día a día y disfrutar lo bonito que es el día a día, ¿no? Y lo que estamos ganando y pues también como toda esa muestra de solidaridad cuando de repente puede tu vida acabar mañana y que haya gente que esté ahí, como dice Emal, de crear redes y se siente bien bonito como tienes la sensación de que ya vas a morir ya y de repente alguien te salva y sigues, ¿no? Y sigues un poco más. Y al final todos morimos, pero eso no significa que vamos a rendirnos, ¿no? Y creo que eso pasa con estos panoramas desoladores, ¿no? Claro, bueno, ahí hay un punto súper interesante porque habría que pensar también, justo me hicieron pensar, a reserva que nos baneen, por la palabra, ¿no? Es decir, esto de voy a decirle, desvivirse dignamente, ¿no? O sea, es decir, que el tema no es que todos vamos a morir, el tema es que tendríamos que tener acceso a, pues hasta eso, a muertes dignas, ¿no? O sea, es decir, están las enfermedades, está la cosa, qué sé yo, de los accidentes, pero hay escenarios en los que definitivamente no hay ni posibilidades, ¿no? De sobrellevar ciertos horrores, qué sé yo. Creo que es un poco... Sí sale en la película ese escenario. Gracias. Ok, tengo de tarea ver pronto esa película, recomiendo. Porque si no, me vas a seguir spoileando. Pero, claro, ¿no? O sea, sí hay una cosa ahí de hacértelas con eso que es inevitable, pero mientras tanto, ¿qué hacemos, no? Y yo me acuerdo mucho que hace unos cuantos episodios tú le apostabas además, Ferka, a esta cuestión de... No puedo acordar las palabras, pero tiene que ver con esto de ir juntos, ¿no? Más allá de que parezca un cliché y ahorita nos agarremos de la mano. Que el mismo sistema nos ha hecho pensar, ¿no? Que hay una suerte cosa ahí de la soledad, ¿no? Como intrínseca en el ser humano, por así decir. Y me acuerdo mucho que le apostabas a esto otro, ¿no? Decías, no, o sea, es decir, esa es parte del discurso, de la narrativa, de todo lo que hemos ido aprendiendo y en realidad, pues necesitamos del otro, de los otros. La cuestión es cómo lo hacemos para, estando en conjunto, no desdibujar las diferencias, que creo que es un poco también lo que la ha de apostar la película, ¿no? Hablando de distintas especies y qué sé yo, y la ola. Pero bueno, creo que esa sería otra cosa, o sea, apostarle a la cosa colectiva con todo lo que implica, con las tensiones, que ese es también siempre un reto por superar. Cuando hablamos de la cosa colectiva, siempre pensamos que es una suerte de, tiene que ser una suerte de panacea, cosa ahí del arco iris.
Y claro, gran desilusión cuando no es así porque hay tensiones, hay conflictos, pero ¿cómo los resolvemos? Es decir, ¿cómo...? No, Sí, que justo dale. el próximo episodio es un poco sobre eso. Va a venir Nico Cuello justo a hablar de esto que se llama la sobredimensión del daño. Por este libro que se llama El conflicto no es abuso, porque justo ha habido muchas funas, incluso en los movimientos sociales, en los colectivos, en las organizaciones, en los espacios como sociales, ha habido muchas funas justo por conflictos que no se resuelven bien, o sea, no necesariamente violencias, y entonces queremos hablar de eso, ¿no? De también cómo resolvemos en nuestros espacios para no acabar todas peleadas, divididas y separadas. Claro. ¿Cómo resolvemos eso? Pero justo como estamos al cierre y nos quedan unos minutitos, pues Anaí también nos trae otra recomendación. Ya tenemos esta Y de además Flow. es nuestra invitada especial. Obvio. No, más que recomendación es cómo analizamos los productos culturales, y uno de ellos es las películas de terror, ¿no? Okay. Y las películas de terror, sobre todo de Estados Unidos, donde, si ustedes se fijan, quienes todo el tiempo pues se trata de salvar a la familia, ¿no? Quien gana es cuando la familia está unida y siempre hay crucifijos y siempre matan a la persona negra, siempre matan a la que ya A no la es mujer. virgen. Sí. Y es una postura muy conservadora, Wow, porque incluso claro. el terror, muchos que causan fuerte. el terror y quienes están mal, quienes causan esos daños, son personas pobres y que tienen como algún tipo de neurodivergencia. Entonces hay que correrlos del pueblo porque los feos, los pobres, están mal y nos apesta nuestra sociedad. Entonces nada más es como, muchas de las películas de terror es eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el verdadero terror? Habría No, que ya. hacer un programa sobre películas de terror, estaría muy, muy interesante. También Sí. pienso, por ejemplo, en cuando los villanos son no heterosexuales o son trans y todo, ¿no? Entonces, No, Está no se me había buenísimo. ocurrido pensar en ello. O sea, en esta referencia que haces, Anaya. Yo sí. Vamos a mirar con mayor análisis las próximas películas de terror. Yo solo me acordé de Paris Hilton cuando la matan en la casa de cera. Dije, claro, es el símbolo de... Pues no quiero decir la palabra, no me vayan a funar, pero como de zorra, ¿no? Así como la mujer que rompe con todos los estereotipos de la buena feminidad, ¿no? Merecía morir. Sí, exacto. Rompe con la cis heteronormatividad. Oigan, pues ya nos quedan unos minutos. No sé, Roy, si tú quieras dar una recomendación. No, se me fueron. Bueno, ¿saben qué? Sí me acordé ya, Bueno, ahorita. ya, tú Rápidamente. recomendaste tu libro, Ya ¿no? recomendé, pero se me vino. ¿Para qué me diste el micrófono? Hace unos, como un año, 2 años, 3, no me acuerdo cuánto, hay una serie que hay que localizar porque la sacaron de HBO. Se llama Years and Years. Y son 6, creo que son 6, 7 capítulos de una miniserie. Es inglesa. Y justo va narrándote la vida de una familia inglesa, década tras década, durante, no me acuerdo si son 4 o 5 décadas, y toca la mayor parte de los temas que hemos hablado ahorita. Me parece una serie que yo la vi y me quedé como volando un poco de todo, en muchas cosas. Hay momentos en los que hasta quiere llorar, ¿no? No les voy a spoilear más, pero me pareció una serie buenísima y me pareció más interesante que ya no la localizo. O sea, es decir... O sea, nos estás recomendando algo que ya no se encuentra. Que les estoy recomendando algo que más bien tiene está que... pidiendo a la audiencia Gracias. si la pueden buscar, encontrar y nos las pasan para Sí, que miren, la está vean. en esta plataforma de... Acabo de ver, la buscaste y el primer resultado es la serie. Sí, Years and Years, y está en Prime, pero creo que no la está liberada acá en México. Entonces, por eso digo que estaba en HBO, ya no está, en fin. Véanla, si tienen oportunidad. Con un VPN y las compañías de VPN si quieren patrocinarnos, aquí estamos. En fin, sería todo y nada, Emma, Ferca y Anaí, yo agradecerles y pues les dejo para que cierren. No, pues muchas gracias, Anaid, por venir a compartir todo. Fue una charla muy bonita y aprendí mucho. Muchas gracias. Ay, no, gracias a ustedes. Sí, También. sigamos. Sí, muchísimas gracias, Anaid. De verdad creo que, pues no sé, nos quedamos bien cortas porque justo, ¿no? Como lo dijimos al principio, este tema da para muchísimo,
por favor, si pueden, envíenos sus comentarios, pues no sé, platíquenos qué les pareció, qué es lo que más les preocupa, o qué, esto también que decíamos, ¿no? De qué podemos estar haciendo juntas, juntos, pues podemos intercambiar, ¿no? Ideas, opiniones, etcétera. Entonces, pues como siempre, agradecerle mucho a Radio Nopal por prestarnos su cabina, su espacio y también por permitirnos transmitir desde su página. También les agradecemos muchísimo a la gente que nos estuvo escuchando por la página de Radio Nopal o por TikTok y Twitch. Pues nos vemos en 15 días, martes a las 3, de 3 a 5. Como ya les dije, va a estar Nico Cuello. Vamos a estar hablando sobre antipunitivismo, o sea, todo lo que hay alrededor de las funas. Entonces creo que va a estar bueno. También si nos quieren mandar preguntas, pues más que bienvenidas. También si nos quieren funar. Funar ya no, ya tuvimos suficiente. Ya no está de moda. Es cierto. Ya tuvimos suficientes funas, pero pues nada, muchísimas gracias. Les enviamos un muy fuerte saludo. Esto fue Joterismos.